ya estamos grabando. Alternativa, una opinión que va contra lo políticamente correcto. No nos interesa. Lo políticamente correcta son, desde el punto de vista ideológico y político, las resultancias históricas y políticas de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en nuestro país, la enseñanza de la historiografía en general, ha estado en manos absolutamente de historiadores liberales, fundamentalmente gallistas y marxistas, que han dado su versión de las cosas. Por ejemplo, han dado una versión muy benévola de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana. Han dicho que los derechos del hombre, por ejemplo, nacieron con la Revolución Francesa y con la Revolución Norteamericana. Nada de eso. Los derechos del hombre nacieron en España. Ya la reina Isabel la Católica, en su lecho de muerte, cuando redacta su testamento, ordena terminantemente que los indios, los habitantes originarios del Imperio de Indias, del continente que acababa de descubrir España, fueran respetados en sus bienes y en sus personas y que no fueran sometidos a ninguna clase de trato inhumano o humillante, porque entendían que eran seres humanos y hermanos, por tanto, de los españoles. Un poco más tarde, unas décadas más tarde, en el siglo XVI, en la gran Universidad de Salamanca, universidad adherida a la corriente filosófica aristotélico-tomista, casi podríamos decir una escuela filosófica era la que imperaba en Salamanca, en escolástica tardía. Francisco Suárez y Francisco de Vitoria desarrollan el derecho vigente, o sea, el derecho internacional público, el derecho diplomático, para ordenar aquel mundo que tenía su primera globalización. Y también desarrollan el justnaturalismo, o sea, los derechos naturales. Entienden que hay derechos que son parte intrínseca del ser humano, son parte de la esencia humana, anticipándose en 2 siglos a la declaración de hoy de la Revolución Francesa de los derechos del hombre y del ciudadano. Incluso Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, la escuela política de Salamanca transforma las concesiones absolutistas. El absolutismo clásico sostenía que el poder Dios se lo entregaba directamente al monarca. Aquello de Luis XIV, el Tessenois. Pero Francisco Suárez y Francisco de Vitoria cambian, invierten ese término y dicen que Dios entrega el poder a los hombres y los hombres eligen entre uno de ellos, de su sociedad, a alguien para ser rey. Pero en caso de que el monarca se convierta en un tirano, en un déspota, pueden derrocarlo. Y el presbítero Francisco de Vitoria iba más allá y decía que también podían ejecutarlo. ¿Qué significa esto? Que esta concesión del poder político, nacida en la gran y mítica Universidad Española de Salamanca, se anticipó en 200 años a la Constitución yanqui de Filadelfia. Comúnmente se dice, y es la verdad, de que Jefferson puso un artículo de Filadelfia que dice que cuando el pueblo elige un presidente que se convierte en un tirano, tiene derecho a derrocarlo. Y también decía que no derrocar al tirano era no escuchar la voz de Dios. Pero en España, 200 años antes, eso ya estaba. Y eso no se enseña en nuestra educación.
no se enseña, se lo oculta en nombre del liberalismo, en nombre de los valores del racionalismo, en nombre también de todas las ideologías que se desprendieron como una rama del tronco del iluminismo, de la Revolución Francesa. No quieren entender que eso surgió en España, y más concretamente en la época de Felipe II, en donde se decía que en el Imperio Español jamás se ponía el sol, porque cuando salían las Filipinas se ponía en las Antillas. También se dice que los mitayos trabajaban hasta morirse, y no es así. Trabajaban un año, sí, y un año no. Lo cual muestra que la historia de Hispanoamérica durante la colonia fue muy distinta. Se dice comúnmente que Hernán Cortés fue un conquistador, no, fue un liberador. Se dice comúnmente que Malinche era una traidora, no, yo en Malinche encuentro un paralelismo muy grande con un personaje femenino del período napoleónico, concretamente con una princesa polaca, María Walewska, que tiene un gran paralelismo, la relación que ella tuvo con Napoleón, con Malinche. Porque ¿qué aconteció? Al llegar Napoleón a Varsovia, los patriotas polacos que querían liberarse de la tiranía espantosa del zar, prácticamente se la pusieron en la cama para seducir a Napoleón. Y con los tlaxcaltecas pasó lo mismo. Le pusieron en la cama a Malinche para seducirlo, para que los ayudara a liberarse de la tiranía de los mexicos. México quiere ahora que España le pida perdón por los crímenes que cometieron, pero escúchenme, ahora en el mes de mayo, si no me equivoco, se van a cumplir 2 siglos de la batalla de Ayacucho, que convencionalmente se entiende que es el punto final de la dominación española de América, y 200 años después vamos a seguir reclamándole a España nuestros males. No, también se dice que España se llevó una enorme cantidad de oro. En primer lugar, España solo se llevaba un quinto, un 20%, y gracias a eso se pudo armar y organizar la flota de Lepanto, la que paró a los turcos. Porque si no, íbamos a tener que tirarnos al suelo a orar 5 veces por día, íbamos a ver a las mujeres por 18 de julio, todos cubiertas hasta los ojitos. España salvó 3 veces a Occidente en Covadonga, en Lepanto, en el Jónico, frente a la costa de Corfú, en alianza con los genoveses y los venecianos, y después en Viena paró de nuevo a los turcos. Eso no se enseña en nuestro centro de estudio. Tampoco enseña que el Imperio Español fue heredero directo del Imperio Romano, quien a su vez, según Virgilio, era las renacidas cenizas de Troya en Italia. Se teme al mito. Todo es racionalidad. Ni se olvidan de aquello que decía José Antonio, que lo que levantan a los pueblos es la poesía. Ni que tanta racionalidad rusoniana mata la vida, la poesía, la belleza, como decía la falange española. Se olvidan de todo eso. Dan una versión amañada de la historia. ¿Qué me vienen de eso? El día del encuentro de las dos culturas. No, si no quieren llamarlo el día de la raza, el día de la hispanidad. Porque no voy a negar que llegaron antes otros pueblos a América. Llegaron los vikingos. Algunos arqueólogos dicen que hay hasta vestigios de algún asentamiento vikingo en el Paraná. Algunos dicen, alguna leyenda, que llegaron los caballeros templarios a la Patagonia con mapas que habían obtenido en Escandinavia de los vikingos.
Dice que llegaron los chinos hace 3.000 años atrás a la costa del Ecuador, que llegaron los fenicios a la costa de Nueva Inglaterra, y hay ciertas inscripciones fenicias del alfabeto fenicio en unas rocas, en unas estribaciones rocosas en la costa del estado de Massachusetts. Pero el momento, señores, en que queda firme, consolidado, y sin discusión, el descubrimiento de América, y que se comunica, que es un conocimiento que se transmite a todos, al cual accede toda la población del viejo mundo, de que más allá del Atlántico había otra tierra. ¿Cuál fue? ¿Fue cuando llegó Ariel Rojo o cuando llegó algún fenicio, algún polinesio? No, fue en ese momento mágico. Y de ahí la poesía, que la historia tiene que ser poesía, en que Rodrigo de Triana ha apostado en el puesto de vigía del Palo Mayor de la Santa María, y tierra a la vista. Desde el nacimiento de Cristo, quizás en la historia, por lo menos de los últimos 2000 años, sin quizás, es el momento más importante de la historia, porque ahí no solo se descubrió América. A continuación, unas décadas después, Balboa descubre el Pacífico, a quienes llamaban los mares del sur, y unos años después, Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo. Y el rey le dice: vos sos el primer en circunvalarme. Eso demuestra que no solamente Colón, porque fue la síntesis, eso tampoco se lo dice, es mi opinión de un hispano italiano, fue la síntesis de la genialidad del hombre renacentista italiano, encarnada en Colón, con el espíritu hidalgo, aventurero, heroico de España. Y se cambió el mundo, se lo transformó. Solo pensemos los intercambios de alimentos que hubo, enriqueciendo la dieta de un lado y de otro, los intercambios culturales. Nadie enseña en nuestros liceos que las primeras ciudades de plano cuadriculado las hizo España, acá en América, porque antes, durante 5.000 o más, porque la ciudad más antigua que se tiene noticia, Jericó, que tiene 10.000 años, el trazado de las ciudades era, yo diría, de plano o de trazado absolutamente irregular, retorcido. En cambio, acá en América se construyen las primeras ciudades de plano cuadriculado. No dicen que España construyó 1.100 hospitales, 33 universidades. No dicen que Hernán Cortés terminó con atrocidades espantosas, siniestras, que cometía fundamentalmente la aristocracia azteca, la casta sacerdotal, la casta militar, que era alimentarse de carne de niños. Terminó con la antropofagia que había de parte no solo de los mexicos, sino de otros pueblos de América. Imagínense que uno de los primeros combates que tuvo España, América, la República Dominicana, que lo dirigió la tropa española, el propio Colón, fue para castigar a una tribu de indios que estilaba comerse a otros indios, que secuestraba sus mujeres, las tenían vivas hasta los 40 años mientras podían dar hijos, y esos hijos se los comían y después se las comían a ellas. España terminó con esas atrocidades, esas barbaridades siniestras, o que los incas con la piel de sus prisioneros hicieran tambores. Los aztecas y los incas tenían esclavos sometidos a condiciones infamantes. Eso con España se terminó. Podrán decirme que después vinieron los esclavos africanos, sí, pero saben una cosa, en el México colonial, la población esclava africana solo era el 0,02% de la esclavitud,
¿Y sabe en qué momento España empezó a introducir esclavos? Después del Tratado de Utrecht, que para que Inglaterra aceptara que subiera al trono, si no me equivoco, Felipe V, le impuso una obligación comercial a España, comprarle 144.000 esclavos al año, donde estaban fundamentalmente acá en América. Los esclavos eran en Cuba, la Dominicana, donde había plantaciones. En los otros países el número de esclavos fue mucho menor, mientras que en las 13 colonias de Estados Unidos, poco lo saben, pero los primeros esclavos que hubo en las 13 colonias que después se transformarían en Estados Unidos, no eran negros, eran blancos, eran escoceses e irlandeses católicos. Después empezaron a introducir los esclavos. Es más, España casi no contrabandió esclavos, casi no traficó, casi no hizo el tráfico de negros. Los grandes traficantes de negros fueron los ingleses, los defensores de la libertad, de las tablas de Juan Sin Tierra. Fueron los grandes traficantes de esclavos con lo que empezaron a amasar una enorme capital, empezaron a hacer una enorme acumulación de capital, haciendo un genocidio espantoso. Yo no voy a negar el genocidio judío armenio, pero cuando se le hace en el palacio un homenaje a la gente masacrada por los nazis, los campos de concentración, o por los armenios, o por los turcos, los armenios masacrados por los turcos, primero tendrían que acordarse del genocidio durante siglos que hicieron los ingleses con el tráfico de esclavos. Tendrían que acordarse de eso otro, y que los primeros esclavos en Estados Unidos fueron blancos, irlandeses solo por ser católicos. ¿Qué libertad religiosa había en Inglaterra? Eso es lo primero que tendrían que acordarse. Acordarse también que la Revolución Francesa se llegó casi a extremos peores que lo que se hacía en las cámaras de gas de Treblinka, quemar gente viva en un horno de pan. ¿Y saben por qué? Solo porque los encontraban con unas estampitas, porque querían borrar el catolicismo. También se hizo un genocidio prácticamente en México, también para borrar la religión cristiana. También hace muy poco se hizo un genocidio siniestro, espantoso, en Ruanda, en donde se mataban miles y miles de personas por día, y nadie se acuerda. Claro, son negritos pobres, no hay ningún Rothschild, ningún Soros, no está el Golden ahí no estar ahí, el que impulsó al demente de Milei, ahí no hay ningún banquero judío yanqui sionista de Nueva York, ahí no está Walró, pero entonces ¿qué importa? O sea, la doble moral, la hipocresía, el espíritu siniestro que hay de parte de los liberales y también en gran medida de los marxistas que no quieren ver esas realidades. También hubo un genocidio de miles y miles de personas en la desaparecida Yugoslavia. También Stalin dejó morir de hambre en el año 32 a 2 millones de ucranianos, una limpieza étnica. Ni que hablar de también el genocidio por hambre que hizo Winston Churchill, el defensor de la libertad. Dejó morir 4 o 5 millones de hindúes, o mejor dicho, de indios, porque el hinduismo es una religión, también en la India hay musulmanes, también hay cristianos. Dejó morir Churchill 4 o 5 millones de indios porque les quitó los alimentos para poder darle sustento logístico alimenticio a sus tropas. Y cuando alguien le dijo, pero primer ministro, va a dejar morir toda esta gente, y igual se reproducen como ratones. Pero qué hombre humano, en cierta forma, peor que Hitler. Tenía eso de nota, que tenía tanto desprecio Churchill por los pobres indios, como el que tenía Hitler por los judíos. No hay diferencia. Habría que recordar también el otro genocidio que hicieron los ingleses, en combinación con
los Rothschild con el opio en China, que el infame vicio del opio llevó a la destrucción de la sociedad china. Es aberrante. Habría que recordar también el genocidio vinculado, relacionado a un culturicidio que hicieron los norteamericanos en Filipinas, que asesinaron en 10 años, tras pasar la Filipina de España a Estados Unidos, mataron 1.200.000 filipinos para borrar la lengua de Cervantes e imponer el inglés. Que eso no se dice, y yo no veo que les hagan un homenaje. Y eso que son pueblos hispanos que pertenecían al mismo palo, a la hispanidad. De eso no se habla nada. No se habla de cosas como que Bolívar tuvo apoyo de los ingleses. Eso no lo quiere ver absolutamente nadie, los antiimperialistas. No se habla prácticamente que cuando el 25 de agosto de 1810 se declara la independencia de la Argentina, el cuartelazo que se dio, que creo que lo dio el coronel Cornelio Saavedra, fue manejado por los ingleses, que los comerciantes de Buenos Aires, que eran verdaderos contrabandistas, una burguesía mafiosa, como la que ahora en gran medida financia a todos los políticos, estaban en contubernio con los ingleses. Y mientras se daba ese cuartelazo, que si no me equivoco lo dieron el regimiento de patricios, Cornelio Saavedra, ya frente a Buenos Aires estaba la flota inglesa, la flota militar inglesa, la Royal Navy, y un montón de cargueros para llenar el Río de la Plata de baratijas inglesas. Yo creo que acá con la independencia de distintos países hispanoamericanos, lo que cambiamos fue dejar de ser súbditos del rey de España para convertirnos en un objeto de consumo de la industria británica, de la City londinense. Casi pasamos de ser súbditos del Reino de España para ser súbditos de Rothschild. ¿Y saben quién sostuvo eso? Lo sostuvo el héroe de Filipinas, que era el general Aguinaldo, así se llamaba, que muy viejito, en los años 50, dijo lo mismo: dejamos de ejercer súbditos del rey de España para convertirnos en consumidores de la industria norteamericana. ¿Y sabe quién lo dijo también acá en el Río de la Plata? Perón, el general Perón, dijo: dejamos de ser súbditos del rey de España para convertirnos en súbditos del rey de Inglaterra. ¿Qué cambió? Fuimos para atrás. ¿Qué nos dio al final de cuentas la independencia? Una independencia fallida. Un enorme imperio que incluso en la última etapa, antes de la invasión napoleónica, había empezado a instalar asentamientos hasta en Alaska y en Canadá. Lo que obtuvimos fue dividirlo y más dividirlo. Y tras de eso, un imperio cuya moneda, el real de A8, se acuñaba acá en América, en el Alto Perú, que era la moneda de intercambio internacional que se usaba en la China, en la India, en Japón. Todo eso se vino abajo. Todo eso se vino abajo. Teníamos mejor nivel de vida acá en América, en la época del Imperio Español, que en Europa. Un minero acá en Perú, en México, ganaba mucho más que un minero en Inglaterra. Pero que acá, un labriego en México ganaba no sé cuántas veces más que un labriego en el Imperio Ruso. El propio Humboldt quedó asombrado de la vida de Ciudad de México. Ciudad de México y Lima, bueno, ya terminó, eran ciudades más mundanas que París o Londres. Bueno, un gran abrazo, todo un tema, reflexionen. Nos vemos.